De la calificación soberana de México, ya decíamos, de negativa, estable, ¿es un reconocimiento al manejo de las finanzas públicas y a los fundamentos económicos del país? Yo creo que sí, Víctor, justamente si uno lee el documento que emite la agencia calificadora, también vale la pena recordar qué pasó a inicios del año pasado, finales de 2016, Moody's un poco cuestiona qué es lo que ha venido pasando con el nivel de endeudamiento público, un poco la incertidumbre sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y donde del momento en que Moody's genera una perspectiva negativa a la fecha, realmente las noticias han sido buenas en ambos frentes. Desde el punto de vista de finanzas públicas se dio una disminución muy importante en el saldo de deuda pública a PIB a finales de 2017. Esperamos que eso se mantenga en este 2018 y ya después desde el punto de vista del Tratado de Libre Comercio pues se ha venido siguiendo un proceso de negociación que va bastante avanzado. Entonces realmente el que Moody's tome la decisión de quitar la perspectiva negativa y dejar a México con perspectiva estable, pues es un reflejo del trabajo que se hizo en estos dos frentes. Moody's destacó el menor riesgo para el crecimiento asociado a la renegociación del Telecán, la resiliencia de la economía mexicana ante choques externos y la baja probabilidad de que en la próxima administración se debiliten las tendencias económicas y fiscales. ¿Será difícil alterar la dirección de la política económica o revertir las reformas? ¿Cuáles son los anclajes ahí? Pues mira, en varios casos, Víctor, pues tenemos elementos constitucionales, como por ejemplo la autonomía del Banco Central, tenemos también la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y luego pues varias de las reformas que se hicieron fueron reformas constitucionales. Eso es un poquito lo que enfatiza la agencia calificadora. Vale la pena también mencionar que sí, la agencia calificadora sí ya después menciona posibles elementos que podrían mejorar o perjudicar a la calificación crediticia y donde justamente dentro de los elementos que podrían perjudicar a la calificación crediticia, lo que la agencia calificadora menciona es un posible deterioro institucional, ya fuera porque se debilitara la autonomía del Banco Central o porque se debilitara también el marco fiscal establecido a través de la Ley Federal de Presupuesto. Al concluir el periodo de revisión iniciado el año pasado, los comentarios sobre México de las tres más importantes calificadoras son alentadores. ¿Qué resaltan en tu opinión? Yo creo que los tres casos, tanto como tú sabes, Standard & Poor's, Fitch y Moody's, que habían venido trabajando y están gradualmente una a una sacando sus opiniones, pues en realidad lo que están resaltando me parece es justamente este trabajo que se vino haciendo a lo largo de todo el año pasado, tanto desde el punto de vista de ir fortaleciendo las finanzas públicas a través de reducir el déficit público y empezar a tener de nuevo una trayectoria descendente para el endeudamiento público, la parte de implementación de las reformas estructurales, que también ha sido muy importante desde el punto de vista de ir fortaleciendo las perspectivas de crecimiento de mediano plazo, y la mejora gradual que ha venido ocurriendo en la relación con los Estados Unidos en lo que toca al Tratado de Libre Comercio. Esta alineación de la perspectiva de la calificación soberana para México a estable en los tres casos, ¿tendrá implicaciones en las condiciones de financiamiento de los emisores mexicanos en lo que resta del año? Bueno, obviamente lo que hace es que ancla en buena medida el costo financiero que puedan estar percibiendo tanto el gobierno federal como colocadores privados. Entonces, obviamente para toda la economía en su conjunto es una muy buena noticia. Como tú sabes, típicamente lo que sucede es que ya las calificaciones que se otorgan tanto a intermediarios financieros como a empresas privadas mexicanas cuelgan y dependen en buena medida de cuál es la calificación del soberano, es decir, del gobierno federal mexicano. Entonces, en ese sentido, el que se estén reafirmando las calificaciones que tiene México con Fitch y con Standard & Poor's, ya teníamos perspectiva estable, ahora Moody's nos cambia de perspectiva negativa a perspectiva estable. Eso obviamente pues da mucha certidumbre para todos aquellos que estén interesados o que necesiten conseguir financiamiento a lo largo de este año, porque pues esto da certidumbre de que podrán estarlo haciendo bajo buenas condiciones.
¿Cuáles son los retos de cara al cierre de la administración, pero también los riesgos señalados por las calificadoras? Ya mencionabas algo antes. Bueno, obviamente seguimos teniendo riesgos en el entorno internacional, como tú sabes, Víctor, eso no es algo que esté necesariamente enfatizando de manera tan puntual en el caso de Moody's, pero sí son cosas que nosotros hemos venido mencionando. En el entorno internacional, obviamente un poco tenemos la normalización de la política monetaria que se va dando por los bancos centrales de países industriales, de manera más notoria por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Tenemos también un poco los ajustes vinculados a la reforma fiscal en ese país, y obviamente pues tenemos también desde el punto de vista de dinámica interna la incertidumbre pues que se genera obviamente siempre que tenemos un proceso electoral. Subsecretario Miguel Mesmacher, gracias por tus opiniones como siempre. Con muchísimo gusto estar contigo, con tu auditorio, Víctor. Gracias.